Doctor Ernesto Samper, otra de las cosas que usted lo acaba de mencionar y que es lo que dice la familia de Álvaro Gómez es esa entrevista que dio Fernando Botero, siendo en el 2007 y quien había sido su ministro de Defensa. Fernando Botero básicamente dice que esto es un crimen de Estado, y lo otro que dice, y quiero preguntarle directamente, es que usted dio la orden a él de hacerle seguimiento a Álvaro Gómez y además meten al DAS, que en su momento estaba Ramiro Bejarano de los perfilamientos. ¿Qué decir sobre lo que dice la familia que dijo Fernando Botero? Lo primero es que Fernando Botero en una declaración posterior dijo que no le constaba ni tenía pruebas de lo que había dicho. Él hizo el ruido, metió a unos narcotraficantes que aparentemente son los testigos estrella, que no tenían nada que ver ni con Álvaro Gómez ni con este episodio, pero había relación con ellos, sospechosa relación, y han estado dando vueltas tratando de que estos narcotraficantes como Rasguño, por ejemplo, comprometan algo la responsabilidad nuestra sin obtener ninguna respuesta positiva, porque lo que dice Horacio es cierto. Esto es un tema montado en los medios, para los medios y de alguna manera alimentado por los medios. No hay ninguna evidencia judicial sobre esto. Segundo, es absolutamente falso que el gobierno fuera enemigo de Álvaro Gómez, como ellos pretenden presentarlo, que Álvaro Gómez escribía unos editoriales. Por favor, no solamente Álvaro Gómez, yo le puedo dar la lista de 50 periodistas que escribían en unos términos mucho más ofensivos que el propio doctor Gómez, porque estaban en desacuerdo con el gobierno, con la financiación de la campaña, en fin, lo que fuera. Todos ellos fueron respetados. En mi gobierno a nadie se le estableció un control de prensa y que lo diga algún periodista. Pero finalmente lo que sucede en este episodio es que van montando mentiras y sobre esas mentiras van tratando de construir medias verdades y terminan por volverse para la gente verdades reales. ¿Qué tema del seguimiento? ¿Qué vamos a seguir a Álvaro Gómez? Álvaro Gómez, ¿usted sabe quién era el ministro de Defensa en esa época? Juan Carlos Esguerra, que era una persona cercana a los afectos de Álvaro Gómez, ministro de Defensa. ¿Quién era el ministro de Transporte? Rodrigo Marín, que era el alfil político de Álvaro Gómez. Y el ministro de Comercio Exterior era Daniel Mazuera, su sobrino, el hijo de su hermana. Es decir, Álvaro Gómez tenía una relación muy estrecha con el gobierno. No había ninguna enemistad de ningún tipo, nunca la hubo. Es más, yo tuve oportunidad de hablar con él muchas veces durante el gobierno. Entonces crean la figura de que era enemigo del gobierno. Lo volvieron ellos enemigo porque les interesa tenerlo de enemigo para poder legitimar su tesis. Así de sencillo. De hecho, discúlpeme, doctor Horacio Serpa, le hago una contrapregunta al doctor Samper con esto que está diciendo, que es muy importante. De hecho, la teoría, yo tengo que decirlo, de que ustedes dos ordenaron, es un poco débil en el momento de que al menos 5 de los ministros en su momento, doctor Samper, eran cercanos a Álvaro Gómez, y usted lo nombró, el de Defensa, los demás eran cercanos a Álvaro Gómez, entonces que por tanto no había una motivación. ¿Cuáles son esos 5 ministros? Y le pregunto, doctor Samper, ¿usted por qué los termina nombrando dentro de su gabinete? No, eran 3 que se los acabo de mencionar, 3 que estaban cercanos. ¿Por qué los termino nombrando? Porque desde el Senado de la República y posteriormente en unas conversaciones que tuve yo con Álvaro Gómez cuando él era embajador en París y yo era embajador en España, pues encontramos coincidencias políticas y esas coincidencias se trasladaron a la campaña. Yo creo que mucha gente del alvarismo, sin que hubiera una decisión oficial, acompañó mi campaña. Y permítame, le doy claridad sobre otro hecho. El entonces director del DAS, el doctor Ramiro Bejarano, en ningún momento, ni por sí, ni por instrucciones, realizó ningún tipo de seguimiento de Álvaro Gómez. Eso es otra de las falacias que han inventado, porque alguna persona en el DAS le mandó un reportaje en el cual señalaban a Álvaro Gómez
se lo mandó a un analista diciéndole que le echara ojo al reportaje. Ese es el tipo de pruebas que ellos manejan. Por eso yo quiero aprovechar para hacerle una invitación a todos los oyentes, primero a que se lean el libro de Jorge Gómez, que es un excelente libro y en el cual está muy bien descrito todo este ajedrez y toda esta complejidad. Y segundo, a que investiguen los hechos que van denunciando en sus contenidos. Creo además, bien, voy con usted, doctor Horacio Serpa. Otra de las cosas que argumenta la familia es la famosa rueda de prensa entre usted y Fernando Botero. Dice que ahí se cae el gobierno, ahí se empezaba a caer el gobierno de Samper y que por tanto en ese momento necesitaban sacar a Álvaro Gómez del juego político. Sobre eso que dice la familia, esa rueda de prensa, el tema Botero, ¿usted qué tiene que decir, doctor Horacio Serpa? No, ocurrió evidentemente la rueda de prensa. Esta hacía referencia a la indagatoria que presentó el ex tesorero de la campaña, el señor Medina. Yo recibí ese documento. Ese documento lo recibí en mi casa. Y entonces, eso que dicen que se cayó todo el entablado, etcétera, fue porque a mí un periodista me dijo que cómo sabe esto. Y yo dije, porque yo tengo una copia, yo recibí eso en mi casa. ¿Quién se lo mandó? Un anónimo. Esa es la palabra que han utilizado como gran piedra de escándalo, cuando lo que dije fue la verdad. Me llegó en un anónimo una indagatoria sobre una cantidad de cosas que no conocía. Empezaron a hacerse públicas a propósito de la financiación de la campaña. Pero la afirmación de que se cayó todo, el entablado, etcétera, paja, como cuando hizo la entrevista el doctor Botero con Hamid Ahmad, que quiso responsabilizar a todos, menos él. Y entonces hubo quienes dijeron, bueno, ahora sí se supo toda la verdad. No se supo ninguna verdad. Ninguna verdad diferente a lo que se veía, lo que se venía tramitando. Entonces es un sartal de mentiras y de mentiras, y a esto le agregan aquello, etcétera. Nunca Ariel con una sola prueba. Es el proceso más extraño del mundo, porque es solamente la afirmación. Serpa y Samper son responsables. Serpa y Samper intervinieron en esto. La entrevista de fulano de tal con sultano de tal. ¿Dónde están las pruebas? No hay pruebas. No puede haberlas, porque nosotros no intervenimos en ningún crimen. Lo dijo el doctor Samper al principio. Opositores, y hubo muchos. Que un opositor se queje que fue perseguido por el gobierno. Eso no ocurrió. Y no ocurrió porque el gobierno nuestro era un gobierno demócrata, un gobierno progresista, un gobierno en el que desafortunadamente, no por culpa nuestra, se presentó el asunto de la financiación, pero un gobierno que respetaba los derechos humanos, un gobierno que respetaba la prensa, un gobierno que respetaba la oposición política, etcétera. Como ocurrió, evidentemente. Toda el agua sucia que le quieren echar al doctor Samper sobre el gobierno, ¿cuál gobierno? Se refieren a la campaña. Eso fue un gobierno sano, bueno, importante, respetable, social. Pero hacen afirmaciones descabelladas y nunca tienen sustento de nada. Nunca hay un sustento de nada.